muchos kilos de tierra fueron echados encima, y todavía, por si fuera poco, la última imagen de acá abajo tal vez no se logra ver bien, pero es cemento. Y todos le decían: Burros, no lo hagas, vas a morir. Y él decía: no, lo voy a hacer. Los mismos reporteros le decían: Burros, ¿tú no sabes que el cemento se seca desde la parte interior hacia afuera? No solamente vas a tener el desafío de romper esas cadenas, de abrir ese ataúd, sino vas a tener que atravesar capas de cemento que seguramente ya van a estar secas. Y este hombre dijo: no, lo hago. La historia dice que cuando estaban echando la última capa de cemento, ese hueco colapsó y entonces aplastó aquel féretro de plástico. Y cuando sacaron a este hombre llamado Burros, ya estaba muerto. Falleció por asfixia. Un personaje más, James Keller, solo 9 años de edad. Imagínate, 9 años de edad, cuando fue con su padre a un swami y vio ahí unas esposas, y siendo un seguidor de aquellos grandes magos, dijo: yo voy a hacer mi propia magia. Y entonces este niño, 9 años de edad, esposado de manos, se metió a una secadora pensando que podía librarse y salir de ese lugar antes que muriera dentro de esa secadora. Y entonces comenzó a funcionar esa secadora, lo encerraron y este niño murió de asfixia dentro de esa secadora. ¿Has escuchado tal vez el famoso J. Rayburn Hopper? Este hombre de igual manera quiso desafiar a la muerte a sus 23 años de edad. Había hecho muchos trucos por todo el mundo, pero este iba más allá de lo que él nunca antes había intentado. Y este hombre, dice la historia, que también se metió dentro de un féretro y encadenado, esposado, lo echaron al agua y él tenía que liberarse y salir de ese lugar antes que se ahogara ahí dentro del agua. Y entonces él pudo salir, él pudo liberarse. Pero cuando él sacó la mano ahí arriba del agua, era tanto el griterío de la gente que estaba fascinada porque pudieron ver la mano, que los asistentes no escucharon que este hombre estaba pidiendo ayuda. Y cuando se dieron cuenta, corrieron hacia él, y a tan solo 1,5 metros, menos de la distancia de aquí a Francisco, ese hombre murió ahogado ahí en el agua. ¿Has escuchado tal vez el famoso mago de las maravillas, Gilbert Genesta? Este hombre es muy famoso. Tal vez yo no lo conocí en mis tiempos, a lo mejor por ahí alguien pudo conocer estos famosos cántaros que eran llenados de leche y eran llevados de pueblo en pueblo y ahí transportaban la leche. Y este hombre se volvió muy famoso por hacer muchos trucos metiéndose dentro de ese tarro, un tarro muy pequeño donde apenas entraba él, y podía liberarse de las cadenas y salir sin ser asfixiado. Pero él quiso ir más allá. Este balde llenado de agua, él quiso meterse, y antes que muriera ahogado, él iba a lograr un récord Guinness. La historia dice que en 1930, cuando estaban subiendo esa lata al escenario donde él iba a realizar su acto, un descuido y esa lata se cayó y tuvo una pequeña abolladura, como que alguien golpea un poquito a tu carro y se abolla un poquito, así. Pero los asistentes pensaron que no iba a ser dificultad para este gran mago, y así lo subieron. Pusieron esa abolladura por dentro para que la gente no lo viera, y entonces el mago se entró, se encadenó, cerraron la tapa, pero esa abolladura impidió que este hombre hiciera ciertos movimientos, y la historia dice que murió ahogado dentro de esa lata. ¿Has escuchado tal vez el famoso Yanaka Bashayake? Este hombre quiso ir más allá, quiso ser enterrado en vida,
como si fuera un entierro real, pero vivo. Este hombre quiso abatir el récord de estar el más tiempo posible por debajo de la tierra. Su misma familia lo apoyó, cavaron el hoyo, compraron el ataúd, se metió encadenado, esposado, la misma familia le echó la tierra y entonces comenzó a correr el tiempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, estaba ya batiendo el récord, pero quería llegar más allá a la hazaña, y entonces 7 horas y media. Y el detector que tenía la familia arriba comenzó a sonar la alarma de que el oxígeno se había terminado dentro del ataúd. Y la familia comenzó a sacar la tierra, y cuando terminaron de sacar la tierra, este hombre había fallecido por asfixia dentro de ese ataúd. Solo 7 horas y media. Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Ahí en casa lo puedes ver en tu pantalla. Nosotros también lo podemos ver en la pantalla. Pero si quieres abrir tu Biblia, puedes hacerlo. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara ¿a quién? A Jonás. Este personaje, si lo conoces, probablemente no hayas conocido a los otros anteriores, pero Jonás es muy conocido. Quien pasó, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches dentro de su vientre. Mira, por eso este libro, por eso esta historia ha sido objeto de diversas críticas. Porque la gente dice, en los casos que se han visto por la televisión, es imposible que un ser humano pueda vivir 72 horas. Si Yacán había logrado solo 7 horas, es imposible, dice la gente que no cree, que un ser humano pueda estar 72 horas dentro del vientre de un pez. Y cierto, científicamente hablamos, eso es imposible. No se puede hacer. No lo vaya a intentar nadie en casa, pero le va a pasar, y aquí voy a poner su fotografía en el siguiente mensaje de cuánto tiempo usted tardó. Pero es imposible. Los incrédulos ridiculizan esta historia, echan de menos esta historia, creen que solo es una simple famosa historia de un hombre que fue tragado por un pez y fue vomitado. Y muchas veces hasta nosotros mismos, ¿no es cierto?, cuando escuchan hablar de Jonás, ya me sé la historia, y entonces a veces ya ni lo escuchamos, ¿verdad? Pero déjame hablarte algo muy importante en esta mañana. Para nosotros, como creyentes, no es así. Para nosotros los creyentes, esto puede ser posible. Amén. Puede ser posible eso. Para el científico puede ser que no sea posible, pero nosotros lo creemos así porque la palabra del Señor así lo dice. Porque creemos en el Dios de los milagros. Creemos en un Dios que de pronto dividió el mar en 2 para que el pueblo pudiese cruzar en tierra seca por ese camino. Creemos en un Dios que hizo descender el pan del cielo, el famoso maná, para que su pueblo pudiese alimentarse. Ese es el Dios de milagros. Creemos en ese Dios de milagros que tan solo con una vara golpear la roca y el agua brotaba de la roca. Creemos en ese Dios que tan solo con 5 panes y 2 peces fueron alimentados más de 20,000 personas. El milagro de los 5,000, pero fueron más de 20,000 que estaban en ese lugar y fueron alimentados. Sí, ese es el Dios de los milagros que creemos. Es el mismo Dios que se muestra en el libro de Jonás. Es el mismo Dios que se muestra en la historia de Jonás. Y es el Dios que quiero presentarte en esta mañana. Un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Un Dios que es soberano,
que su autoridad está tan alta más que cualquier otro. Un Dios que es misericordioso, que no espera nada a cambio de ti y de mí. Él te ama. Un Dios que está lleno de gracia, que se preocupa por nosotros, que siempre ha estado y siempre estará dispuesto a conceder una oportunidad para ti y para mí. El libro de Jonás, queridos hermanos, inicia con un mandato dado por Dios al profeta. Mira, aquellos que quieren acompañarme en la palabra de Dios, y también lo tenemos aquí en la pantalla. El libro de Jonás, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que fue nuestra base bíblica, la lectura bíblica de esta mañana. El libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Aquí en la pantalla también lo tenemos. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ¿qué cosa? Delante de mí. Mira, querido hermano, permíteme iniciar preguntando a mi hermano Juan: ¿hacia dónde fue enviado Jonás? Nínive, correcto, fue enviado hacia Nínive. ¿Han escuchado hablar antes acerca de esta ciudad? Déjame mostrarte de manera breve lo que es esta ciudad. Si nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar algo interesante de esta ciudad. Mira, ve junto conmigo, ahí en casa o los que estamos aquí presentes, el libro de Génesis en el capítulo 10. Abramos nuestras Biblias, sin perder el libro de Jonás, porque vamos a regresar ahora. Pero el libro de Génesis en el capítulo 10, perdón. Libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis, capítulo 10, versículo 8 en adelante. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinair. Y de esta tierra salió para Siria y edificó, ¿qué ciudad? Nínive. Nínive, querida familia, pertenecía al grupo de los asirios y fue fundada por aquel poderoso hombre que la Biblia describe llamado Nimrod. Y la misma Biblia describe que era un vigoroso cazador delante de Dios. Y sabemos, queridos hermanos, que los asirios eran personas entregados, o eran personas completamente entregados al paganismo, ¿correcto? Eran personas paganas. Ellos adoraban el sol, la luna, las estrellas, al igual que todas las demás ciudades. Y dentro de esas se encontraba Nínive. Así que podemos decir que Nínive también estaba entregada a la idolatría. Ahora, la Biblia describe algo más. Mira, ahora vayamos al libro de Nahum, rápidamente al libro de Nahum, en el capítulo 3. Aquellos que nos acompañan también en casa, sigan con nosotros, el libro de Nahum, capítulo 3. Mira otra descripción que se da de esta ciudad. Capítulo 3, versículo 1. Nahum, capítulo 3, versículo 1. Nahum capítulo 3 versículo 1, mira que dice la palabra del Señor: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje.
Nínive, en el libro de Nahum, estamos hablando de la ciudad de Nínive. Si tú ves en la parte arriba del capítulo, dice destrucción total de Nínive. Lees el capítulo, está hablando de la destrucción de Nínive. Entonces, esta ciudad, Nahum la describe como una ciudad sanguinaria. Y eso me llama profundamente la atención, porque de entre todas las características que la Biblia describe, subraya que Nínive, los habitantes de Nínive tenían un carácter violento. ¿Cuán violentos será que eran los ninivitas? Mira, en un documento que fue escrito por uno de los reyes de allá de Nínive, se describe aquí el estado de crueldad que la ciudad se encontraba. Mira, lee junto conmigo. Dice: yo construí un muro frente a su ciudad y despellejé, mira las palabras que he subrayado, despellejé a todos los jefes que se habían sublevado y cubrí el pilar con su piel. ¿Te imaginas? ¿Sabes que el pilar del muro, imagínate que le cortan la piel al pastor Oliver y ahí como cemento, cubrí, dice, el pilar con sus pieles? A algunos los encerré dentro del pilar. ¿Te imaginas? Meterte ahí y que el cemento te caiga encima como este hombre llamado Burros. Dice: y a otros los traspasé en el pilar con estacas, y a otros até con estacas alrededor del pilar. Corté las extremidades de los oficiales reales que se habían rebelado. Quemé con fuego a muchos cautivos entre ellos, y a muchos los tomé como rehenes, y a muchos les corté la nariz, las orejas, los dedos de las manos, y a muchos les saqué los ojos. Hice un montón de los vivos y otros de cabeza, y até sus cabezas a troncos de árboles alrededor de la ciudad, y quemé con fuego jóvenes, hombres y mujeres. Pareciera la descripción de una película de terror, ¿cierto? Que nadie quisiera ver. A alguno probablemente le gusta esa película de terror, pero mira, estamos describiendo casi una película de terror. Así eran los reyes de Nínive, personas sanguinarias, personas violentas, personas crueles. Y por si fuera poco, la ciudad completa estaba entregada a la inmoralidad, al vicio. Regresemos al libro de Jonás, retomemos el libro de Jonás. Dice que la gran ciudad, y pregona contra ella, el versículo 2, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice, Dios mismo describe que la maldad de Nínive había pasado por sobre su presencia, sobre la presencia de Dios. Había tanta inmoralidad, había tanta destrucción, tanta violencia, que todo eso había subido aún delante de la presencia de Jehová. Y si Dios es grande, ya te imaginarás cómo se encontraba esta ciudad. Pero es interesante ver cómo esta misma expresión del versículo 2 del libro de Jonás, también el Señor lo usó con aquellos habitantes de aquellas ciudades que has de recordar muy bien, Sodoma y Gomorra. El libro de Génesis describe que el pecado iba cada vez, ¿qué cosa? Aumentando más. Y entonces ahí mismo en Génesis describe de Sodoma y Gomorra que era mayor aún más el clamor de los habitantes de esta ciudad ante mí. Mira, la misma expresión que Dios usó contra Sodoma y Gomorra lo expresa también contra Nínive. La maldad ha subido aún más delante de mí. Entonces podemos concluir, queridos hermanos, que esta ciudad no solamente estaba entregada a la idolatría, no solamente era una ciudad sanguinaria que estaba en violencia, en vicios, inmoralidad. Mira cómo Jonás, el capítulo 4,
describe a los habitantes, termina describiendo a los habitantes de esa ciudad en Jonás, capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano, ¿qué cosa? Izquierda. No tenían discernimiento moral. Es decir, si ahora fuera nuestros días, podemos decir que la gente allá en Nínive no sabía o no podía discernir si eso que estaban comiendo era correcto o si no era lo que Dios había mandado. La gente en aquel lugar no sabía discernir si a ese lugar donde iban a ir iba a ser para agradar al Señor o iba a ser para desagradar al Señor. La gente ahí en Nínive no sabía discernir si eso que iban a hacer iba a ser correcto o iba a ir en contra de la voluntad de Dios. No podían discernir de su mano derecha o de su mano izquierda. Sin embargo, aquellos que nos acompañaron anoche en la recepción de sábado, hablamos de ciertas conjugaciones que usamos en nuestro idioma, en el latín, y estaba ahí el pero ahora en esta mañana comparto sin embargo. Y recuerden que cuando se usa esta conjugación es porque es una conjugación que va a cambiar totalmente la idea principal, ¿cierto? Recuerden aquellos que estuvieron anoche. Sin embargo, ahora voy a cambiar toda la idea principal que he estado hablando durante estos 15 minutos. Sin embargo, Dios envía a un mensajero para predicar el mensaje de salvación a esta ciudad idólatra, a esta ciudad sanguinaria, a esta ciudad violenta, a esta ciudad inmoral. Dios les estaba extendiendo una segunda oportunidad. Y ahí cambia toda la idea principal. Sin embargo, así es, querido hermano, querida familia, amigo que nos acompañas ahí en casa, Dios, nuestro Dios, es un Dios de múltiples oportunidades. Amén. Nuestro Dios es un Dios de múltiples oportunidades. Mira, en el libro de Ezequiel, ahí con el profeta Ezequiel, aparece una de las palabras más conmovedoras de Dios. Dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte ¿de quién? Del impío, sino que se vuelva el impío a su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. Dios, queridos hermanos, extiende una segunda oportunidad para todos aquellos que, al igual que los habitantes de Nínive, vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad. Dios nos da una segunda oportunidad, aún para aquellos que hemos perdido nuestro rumbo moral. Aún para aquellos que ha sido esta pandemia una situación en la cual nos hemos desviado de los caminos de Dios, Dios te extiende una segunda oportunidad, porque el deseo de Dios es que todos, ¿qué cosa? Podamos ser salvos. Amén. Dios desea, querido amigo, querido hermano, que todos podamos ser salvos. No solamente que vengamos al conocimiento de verdad, que es Cristo Jesús, yo soy la verdad, sino que todos podamos gozar de la salvación. Ahora bien, permíteme volver al libro de Jonás. Dejemos Ezequiel a un lado y quiero preguntarles, Francisco, ¿qué hizo Jonás cuando recibió el mandato de Dios? A ver. Muy bien, hermana Miriam, ¿será que Jonás cumplió la orden dada por Dios? No la cumplió. Todos conocemos muy bien esa historia y me gustaría responder de forma afirmativa y decir sí,
Jonás oyó la voz y obedeció y hizo lo que el Señor le mandó, pero tristemente la Biblia describe todo lo contrario. El profeta, yo voy a decirle, rehuyó, porque ya era profeta, no el Señor lo llamó en ese momento profeta. Jonás rehuyó de la responsabilidad. Por favor, lean conmigo, ahí en casa o aquí en presencia, lean conmigo lo que dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. Sigamos leyendo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de ¿qué cosa? De la presencia de Dios. Hermano Felipe, ¿hacia dónde huyó Jonás? A Tarsis, muy bien. Mira, quiero que sigas conmigo. De acuerdo a los estudiosos, ahí hay un pequeño mapa que puedes ver en casa y también lo que estamos aquí. Y entonces los estudiosos dicen, aquí el primer punto que está aquí, no se ve en la televisión, aquí abajo el primer punto rojo, ahí es donde dice la Biblia, ahí lo puse en una flecha, que Jonás descendió a Jope. Y ahí en el puerto de Jope, él compró su boleto. Pero mira, el mandato de Dios le dijo, Jonás, tienes que ir aquí arribita, aproximadamente a unos 490 millas, Jonás. Solamente 490 millas, 497 que son 800 kilómetros. Yo lo convertí a millas para poder entender. Pero le dijo, Jonás, tienes que viajar solo 497 millas. Al este, nada más eso tienes que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Jonás buscó el tramo más difícil, allá por España, Portugal. Aquellos que no han ido, ahí en internet pueden visitar. Ahí estaba viendo yo. Y entonces allí se encuentra Tarsis. Estamos hablando de más de 2000 millas. Más de 2000 millas. Increíble. Mira, increíble. El profeta está huyendo de su responsabilidad. Estaba yendo, ahí ves, al sentido contrario. El Señor lo mandó al este y Jonás se fue hacia el oeste. 3 veces más el camino por recorrer. Pero Jonás, querida familia, no solamente huye de esa responsabilidad, sino que también Jonás, yo veo aquí que se muestra indiferente ante la situación que estaba pasando. Porque la historia dice que mientras Jonás huía a esa ciudad llamada Tarsis, una gran tormenta impactó aquella embarcación y era tan fuerte que ¿qué sucedía con la embarcación? Se estaba rompiendo. Mira, sigue leyendo junto conmigo, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Y esa tormenta era tan fuerte que todos en la barca, los marineros, el capitán, todos estaban espantados. Tenían miedo, pensaron que se iban a hundir y empezaron a sacar todo lo que les estorbaba de aquella barca, empezarlo a tirar para que no se hundieran. Mira, sigue leyendo conmigo, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado. Dice, me salté una parte, y cada uno clamaba a su Dios. Mira, no solamente estaban arrojando al mar todo lo que les estorbaba, sino que también estaban clamando a sus dioses. Y yo te pregunto, hermano Rodríguez, ¿qué hacía Jonás en medio de toda esa situación? Muy bien, mira. Increíble. Pareciera un poco de burla o tal vez pareciera un poco de broma, pero dice la Biblia, describe que Jonás, termina diciendo el versículo 5,
dice mi versión, se había echado a dormir. Otra versión les dice que él se encontraba durmiendo profundamente. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Pueden imaginarse esa escena? ¿Cómo Jonás iba a dormir en medio de una tormenta? Si cuando sabemos que un familiar está en el hospital ahora, ¿no es cierto, hermano José? A veces el sueño se nos va, no puede uno dormir. Cuando nosotros estamos pensando solamente que estamos a punto de perder el trabajo, no podemos dormir. Cuando vemos que en la cuenta del banco o el colchón ya no hay más billetes, no podemos dormir pensando qué vamos a hacer. Ahora, en medio de una tormenta, Jonás no solamente había rehuido de esa responsabilidad, sino que también era indiferente, no le importaba lo que estaba pasando a su alrededor. Qué triste, queridos hermanos, amigos, familias ahí en casa que nos acompañan. Qué triste. Y es entonces cuando el profeta, indiferente, huyendo, es echado a la mar. Y un gran pez, dice la palabra del Señor, blup, o splash, o sas, como lo hayas escuchado en el cantito que hayas aprendido de chico, blup, se lo tragó. Mira cómo dice la palabra del Señor, versículo 15 en adelante, ahí del capítulo 1, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Mira el versículo 17, aquí está lo interesante. Pero Jehová tenía preparado, ¿qué cosa? Un gran pez para que tragase a Jonás. Debemos subrayar esta parte de la palabra del Señor, porque ese gran pez que se tragó al profeta no era cualquier pez. Era un pez que Jehová mismo, la Biblia describe que ya tenía, ¿qué cosa? Preparado. ¿Cuál era el propósito de Dios con traer a ese pez? ¿Será que el profeta murió dentro de ese gran pez? No. Ese gran pez fue el medio utilizado por Dios para redireccionar el propósito por el cual Jonás había sido llamado. Y mira, de una forma milagrosa, ¿qué fue lo que pasó? El pez fue a la orilla y de milagro, allí en la playa de Nínive, ¿qué sucedió? El pez lo vomitó. Dice capítulo 2 versículo 10, entonces el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y entonces ahora ocurre lo maravilloso, porque Dios vuelve a hablarle a Jonás. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, dice, se nos fue, entonces por segunda vez, ahí está, entonces por segunda vez, mira la palabra que subrayé, segunda vez, y lo puedes checar en la Biblia. Segunda vez vino palabra del Señor a Jonás, que le dijo, levántate y ve, ¿a qué cosa? A Nínive, a esa gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Mira, la Biblia puntualiza muy bien que por segunda vez Dios le estaba hablando a Jonás. Queridos hermanos, queridas familias ahí en casa, amigos que nos acompañan, amigos que están siguiéndonos ahí vía Zoom, creo que Dios quiere que tú y yo entendamos y salgamos de esta mañana, de este lugar, con la mente bien en claro, que Él también puede darnos una segunda oportunidad. No importa que si pudiste conectarte, que no te conectaste, que no recibiste llamada, que sí recibiste, que no llamaste.
No importa cuáles sean los desafíos que has enfrentado durante este año, Dios quiere que entendamos que Él quiere darnos una segunda oportunidad. No importa los rebeldes que nos hayamos vuelto durante este año, porque el pastor o el anciano no me habló, mi director o la hermana no me habló. No importa lo indiferente también que hayamos sido, que rehuyamos aún de nuestra responsabilidad. Dios, querida familia, queridos hermanos, quiere concederte una segunda oportunidad. Querido amigo que nos acompañas y que nos escuchas también, no importa la situación en la que nos encontramos, no importa si hemos rechazado una y otra vez el llamado que Dios nos ha hecho, Dios, al igual que Jonás, desea cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios quiere que podamos escuchar en esta mañana su voz, que podamos escuchar el llamado que Él nos hace, porque es alentador, querida familia, saber que nuestro Dios es un Dios de múltiples oportunidades. Es reconfortante saber que Dios nos concede una y otra oportunidad, aun cuando vivimos aún en un mundo lleno de pecado, aun cuando hemos aceptado a Cristo Jesús y como creyentes vivimos de manera indiferente, rehuyendo de nuestra responsabilidad. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y leí una historia, y con esto vamos a ir terminando. Aquel joven muy famoso, jugador en la Universidad de California, jugador de fútbol americano, y probablemente has escuchado esta historia. Dice la historia que este joven se arrojó por un balón suelto. En el fútbol americano, cuando el balón está suelto, cualquiera lo puede agarrar, y el hombre se arrojó y varios cayeron arriba de él, y él pudo abrazar el balón, colocarse de pie y comenzó a correr a la línea de anotación, pero no se había dado cuenta que estaba yendo al lado contrario, al lado de su propia cancha, y no podía escuchar porque estaba emocionado corriendo, y sus amigos le gritaban: detente, ahí no es, hasta que un compañero de él por un lado lo alcanzó y lo tlaqueó y lo tiró al suelo, y entonces se levantó y estaba a pocos pasos de llegar a la línea de anotación para poner puntos en contra para su equipo. El medio tiempo terminó. Todos se fueron allí a descansar, ahí al lugar donde ellos van. Y entonces llegó el entrenador, y la sorpresa del equipo es que cuando llegó el momento, pasaron esos 15 o media hora, el entrenador dijo: todos los que comenzaron el primer tiempo van a volver a iniciar el segundo tiempo. Y el equipo salió, y aquel joven quedó ahí sentado, colocándose una toalla sobre su cabeza, envuelto en vergüenza. Y antes de que el entrenador saliera, volteó a ver y vio que él era el único que estaba sentado ahí en la banca, y regresó, y entonces le movió la toalla, y por segunda vez le dijo: vamos, hay que salir al campo. Y notó que el rostro de este joven estaba envuelto en lágrimas, en llanto, y le dijo: entrenador, discúlpeme, yo no quiero salir. He perjudicado al equipo, lo he perjudicado a usted. Ya no aguantaría salir y enfrentar a esa multitud ahí en las bancas, gritándome que me saquen, que no puedo. Entrenador, discúlpeme, no voy a salir a jugar. Y el entrenador, dice la historia, que le colocó su mano en la espalda y le dijo al jugador: levántate y vuelve a salir al campo. Aún estamos por la mitad. Aún falta medio tiempo más. Familia, amigos, cuando leí esta historia, yo pensé en mi interior profundamente y dije: qué gran entrenador.
Cualquier otro lo hubiese castigado y lo hubiese sacado del campo. No lo hubiera metido más. Cualquier otro, querida familia, y lo digo con respeto y con tristeza en mi corazón, cualquier otro tal vez te hubiera dicho: oh, no estuviste en Zoom, adiós tu cargo, olvídate tu responsabilidad. Oh, nunca te vimos ahí conectado, nunca supimos de ti, ya no eres bienvenido a nuestra iglesia. Cualquier otro como yo, ser humano, te puedo fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Dios te da en esta mañana una palmada, porque sin duda alguna hay una historia dentro de ti. Hay una historia conmigo que contar durante este año, cómo el Señor me ha guiado. Y en esta mañana tú puedes junto conmigo decirle al Señor, o allí en casa: Señor, guíame. Señor, guíame. No solo para vivir una vida en esta tierra, sino para prepararme para el reino de los cielos. Qué gran Dios que nos da una y otra y otra y otra oportunidad. Querida familia, querido amigo, si hasta el momento, querido amigo, has vivido lejos de Dios, hoy el Señor te extiende una segunda oportunidad. Querido hermano, aquí en la iglesia o en casa, si como Jonás hemos rehuido a esa responsabilidad, también Dios a ti y a mí nos concede hoy una segunda oportunidad. Experimentemos la misericordia de Dios. Y cuando experimentemos esa misericordia de Dios, podremos decir como Jonás: Señor, yo iré, pero guíame para poder llegar muy pronto al reino de los cielos. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor: Señor, guíame para poder encontrarme con nuestro Salvador? ¿Cuántos allá en casa? Desde aquí los estamos viendo en la pantalla. ¿Cuántos allá en casa quieren decir igual que nosotros en esta mañana: Señor, guíame para poder pronto encontrarme con mi Salvador? ¿Puedes levantar tu mano ahí en casa? Ahí te estamos observando, la manita, el dedito, si no está tu pantalla. Queridos hermanos, que el Señor pueda guiarnos. Señor pueda guiarnos hasta pronto estar en la patria celestial.